Hola, ¿qué tal? En este video se explicarán las causas de las caídas de presión en un pozo petrolero. El objetivo principal de la producción es conseguir que los fluidos puedan ser transportados de manera eficiente por todo el sistema hasta la superficie, lo que implica tomar en cuenta las propiedades del fluido que se está manejando, las fases involucradas y el equipo de proceso, ya que el flujo debe pasar a través de tuberías de diferentes diámetros, de válvulas, de estranguladores, de separaciones y de compresores. Las propiedades de los fluidos que son transportados en los ductos juegan un papel muy importante en el cálculo de las caídas de presión, ya que intervienen como parámetros en todas las ecuaciones de flujo y de variación de presión. Para calcular la caída de presión total en una tubería se analizan tres parámetros importantes, que son la caída de presión por fricción, la caída de presión por elevación y la caída de presión por la aceleración. Las pérdidas de presión por fricción, que son las que corresponden a la fricción interna del fluido, es decir, a la viscosidad, y a la fricción del fluido con las paredes rugosas de la tubería. Estas pérdidas representan del 5 al 20% de la presión total en el fondo del pozo. La segunda pérdida es a causa de los cambios en la elevación del fluido hacia la superficie y contribuyen del 80 al 90% de la caída de presión total. En este caso, la componente de la aceleración será despreciable ya que no existe ninguna fase compresible. Aquí tenemos todos los datos del pozo en estudio, siendo los datos importantes la densidad del aceite de 797.3 kilogramos entre metro cúbico, la densidad del aceite de 1.9002 CPs, el gasto de 245 barriles por día, el diámetro de nuestra tubería, que es de 2,7 de pulgada, la longitud de nuestra tubería, que es de 3.973.291 pies, y el número epsilon de 0.0006. Este número E se refiere a la rugosidad en una tubería, que es una característica de la superficie que está constituida por pliegues o crestas unidas, formando una superficie homogéneamente distribuida y que depende del tipo de material que se emplee en la construcción de la tubería. Comenzaremos el cálculo de la caída de presión manejando el número de Reynolds, que es una relación que existe entre las fuerzas inerciales del flujo con las fuerzas viscosas. El valor del número adimensional de Reynolds nos sirve como un indicativo del tipo de flujo. Si el número de Reynolds es menor a 2300, estaremos hablando de un flujo laminar. Y si el número de Reynolds es mayor a 3100, estaremos hablando de un flujo turbulento. En este caso, con los datos obtenidos y los cálculos realizados, se dedujo que el flujo es turbulento en la tubería, ya que nos arrojó un número de Reynolds mayor a 3100. Comenzaremos con el cálculo de la caída de presión por elevación con la siguiente fórmula, que es delta de presión por elevación es igual a 0.433, que es un factor de ajuste que será multiplicado por la densidad del líquido, en este caso el aceite, por la profundidad del pozo, arrojándonos el siguiente resultado. Posteriormente procederemos a calcular la caída de presión debido a la fricción, con la siguiente fórmula que involucra al 0.03764, que es un factor de ajuste multiplicado por la relación de la fricción, la densidad del líquido, el gasto elevado al cuadrado, la profundidad y el diámetro de la tubería elevado a la quinta. Para obtener F, que es el factor de fricción,
Lo obtendremos con la siguiente fórmula, que involucra al número de Reynolds que obtuvimos anteriormente. Una vez que obtenemos los gradientes de presión por elevación y por fricción, los sumaremos para obtener el valor de la caída de presión total en la tubería, que será el dato que nosotros deseamos obtener. La caída de presión total en nuestra tubería será de 1372.2 libras sobre pulgada cuadrada.